Existe una idea extremadamente peligrosa que muchas personas creen silenciosamente. La idea de que ser inteligente automáticamente garantiza una buena vida. Pero la realidad demuestra algo completamente diferente. Existen personas increíblemente inteligentes que destruyen constantemente su propio futuro. Personas con talento, capacidad, creatividad, potencial enorme. Y aún así permanecen atrapadas en ansiedad, procrastinación, autosabotaje y caos emocional durante años. Y eso genera una pregunta extremadamente incómoda. ¿Por qué alguien capaz de entender tanto puede actuar tan mal contra sí mismo? Porque la inteligencia por sí sola no controla comportamiento humano. Y esa es una verdad que muchísimas personas descubren demasiado tarde. Porque el cerebro humano no funciona únicamente mediante lógica. Funciona mediante emociones, impulsos, hábitos, miedos, identidad. Y muchas veces esas fuerzas emocionales son muchísimo más poderosas que el conocimiento racional. Por eso alguien puede saber perfectamente qué debería hacer. Y aún así no hacerlo. Puede entender nutrición y destruir su salud. Puede entender productividad y procrastinar constantemente. Puede entender relaciones y seguir tomando decisiones emocionales destructivas. Puede entender dinero y continuar atrapado financieramente. Y eso ocurre porque conocer algo intelectualmente no significa integrarlo psicológicamente. Y aquí aparece algo extremadamente importante. Las personas inteligentes muchas veces son incluso mejores justificando sus propios hábitos destructivos. Porque tienen capacidad mental suficiente para racionalizar cualquier comportamiento. Empezaré mañana. Necesito sentirme listo. Trabajo mejor bajo presión. No es tan grave. Y lentamente la inteligencia se convierte en herramienta de autoengaño. Porque el cerebro humano no siempre busca verdad. Muchas veces busca comodidad emocional. Y eso cambia completamente la forma en que las personas viven. Porque si una persona usa inteligencia principalmente para justificar impulsos, evitar incomodidad y escapar de responsabilidad, entonces esa inteligencia termina trabajando contra ella. Y aquí aparece otra verdad extremadamente incómoda. Muchas personas inteligentes viven atrapadas dentro de sus propias mentes. Piensan demasiado. Analizan demasiado. Sobreobservan todo. Y eso puede generar parálisis enorme. Porque mientras una persona menos analítica simplemente actúa, la mente hiperactiva crea infinitos escenarios, dudas y posibilidades. Entonces aparecen miedo, perfeccionismo, ansiedad y finalmente inmovilidad. Porque la sobreinteligencia sin estabilidad emocional muchas veces produce caos mental. Especialmente en el mundo moderno, donde existe sobrecarga constante de información. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Las personas inteligentes muchas veces sienten desconexión enorme con el entorno. Observan contradicciones sociales, injusticias, manipulación, superficialidad. Y eso puede generar agotamiento emocional silencioso. Porque comienzan a percibir demasiadas capas de realidad constantemente. Y si no desarrollan estabilidad psicológica fuerte, terminan atrapadas en cinismo, frustración o aislamiento emocional. Pero aquí aparece el verdadero problema. La inteligencia puede darte comprensión, pero no necesariamente disciplina. Y sin disciplina, incluso una mente brillante puede autodestruirse lentamente. Porque la vida real recompensa muchísimo más la consistencia que el potencial puro. Piensa en esto. Una persona extremadamente inteligente que nunca actúa consistentemente probablemente logrará menos que alguien promedio pero disciplinado. Porque las acciones repetidas construyen realidad, no solamente las ideas. Y eso explica algo extremadamente importante. El potencial desperdiciado produce muchísimo sufrimiento interno. Especialmente cuando sabes profundamente que podrías estar viviendo de forma muy diferente. Porque internamente percibes distancia entre quién eres y quién podrías convertirte. Y esa distancia genera frustración constante. Pero aquí aparece otra paradoja interesante. Las personas inteligentes muchas veces desarrollan identidades basadas en capacidad natural, no en esfuerzo.
Entonces cuando finalmente enfrentan algo difícil, sienten amenaza psicológica enorme. Porque el fracaso ya no parece simplemente parte del proceso. Parece ataque contra identidad. Entonces evitan situaciones donde podrían fallar. Y eso limita crecimiento enormemente. Porque el verdadero crecimiento exige vulnerabilidad. Exige intentar. Equivocarse. Persistir. Pero una mente demasiado obsesionada con proteger imagen de persona inteligente puede comenzar a evitar precisamente las experiencias necesarias para evolucionar. Y eso crea estancamiento silencioso. Y aquí aparece algo extremadamente peligroso. La inteligencia también puede aumentar sufrimiento emocional. Porque una mente más analítica muchas veces imagina más escenarios negativos. Más problemas. Más posibilidades de fracaso. Más consecuencias. Y si esa mente no aprende a regularse emocionalmente, termina agotándose constantemente. Especialmente en una época donde las personas reciben estímulo, noticias y ansiedad colectiva todo el tiempo. Entonces muchas mentes inteligentes viven hiperalertas permanentemente. Pensando demasiado. Sintiendo demasiado. Observando demasiado. Y eso consume energía mental enorme. Pero aquí aparece una verdad extremadamente importante. La claridad mental no viene solamente de pensar más. Muchas veces viene precisamente de simplificar, de actuar, de moverse. Porque la acción reduce ruido mental, mientras que el pensamiento infinito muchas veces lo amplifica. Y eso explica por qué tantas personas inteligentes permanecen atrapadas durante años dentro de análisis interminable, esperando momento perfecto. Plan perfecto. Versión perfecta de sí mismas. Mientras la vida continúa avanzando. Y aquí aparece algo brutal. La inteligencia sin control emocional puede convertirse en prisión. Porque la mente crea argumentos infinitos para evitar incomodidad. Entonces aparecen ciclos extraños. Altísima conciencia. Pero poca ejecución. Grandes ideas. Pero poca consistencia. Mucho potencial. Pero pocos resultados reales. Y eso destruye autoestima lentamente. Porque internamente la persona sabe exactamente cuánto está desperdiciando. Y aquí aparece algo todavía más profundo. Muchas personas inteligentes crecieron recibiendo validación principalmente por su capacidad mental. Entonces desarrollaron autoestima dependiente de desempeño intelectual. Pero la vida adulta exige muchísimo más que inteligencia. Exige resiliencia, estabilidad emocional, disciplina, comunicación, paciencia, capacidad de tolerar incertidumbre. Y cuando alguien nunca desarrolló esas habilidades profundamente, puede sentirse completamente perdido incluso siendo muy inteligente. Porque entender la vida racionalmente no significa saber vivirla emocionalmente. Y esa diferencia cambia todo. Pero aquí aparece algo extremadamente poderoso. Las personas verdaderamente fuertes combinan inteligencia con acción, con estabilidad emocional, con disciplina, porque entienden algo fundamental. Pensar no reemplaza vivir. Analizar no reemplaza actuar. Y el conocimiento solo tiene valor real cuando transforma comportamiento consistentemente. Pero aquí aparece otro problema enorme. El perfeccionismo. Muchísimas personas inteligentes destruyen su progreso esperando estándares imposibles. Quieren hacer todo perfectamente. Aprender perfectamente. Empezar perfectamente. Entonces terminan paralizadas. Porque la perfección no existe. Y mientras esperan condiciones ideales, otras personas menos talentosas pero más consistentes continúan avanzando lentamente. Y eventualmente la superan completamente. Porque la realidad premia ejecución sostenida, no potencial imaginario. Y eso puede ser extremadamente frustrante para alguien consciente de su propia capacidad. Pero también puede ser liberador. Porque demuestra algo importante. No necesitas ser genio para transformar tu vida. Necesitas dirección consistente. Y eso está disponible para muchísimas más personas de lo que creen. Pero aquí aparece algo todavía más oscuro. Muchas personas inteligentes utilizan distracción sofisticada para evitar enfrentar su propia vida. Consumen información constantemente. Aprenden constantemente.
Analizan constantemente, pero nunca aplican profundamente. Entonces la información se convierte en otra forma de escape psicológico. Porque aprender da sensación temporal de progreso, incluso cuando no existe cambio real. Y eso puede crear ilusión peligrosa. La ilusión de crecimiento sin transformación verdadera. Pero la transformación real siempre implica incomodidad. Siempre implica cambio de comportamiento. Siempre implica confrontar hábitos y emociones difíciles. Y eso no puede reemplazarse únicamente con conocimiento intelectual. Y aquí aparece probablemente una de las verdades más importantes de todas. La inteligencia no sirve de mucho si no puedes gobernar tu propia mente. Porque una mente brillante pero emocionalmente descontrolada puede destruir años enteros de potencial. Mientras que una mente estable, disciplinada y consciente puede construir resultados extraordinarios incluso sin talento excepcional. Y eso cambia completamente perspectiva sobre éxito humano. Porque el verdadero poder raramente viene solamente de capacidad intelectual. Viene de capacidad de sostener dirección conscientemente a pesar de emociones, impulsos y dificultad. Y aquí aparece algo extremadamente liberador. No necesitas dejar de pensar profundamente. Necesitas dejar de usar pensamiento como refugio constante frente a la acción. Necesitas aprender a actuar incluso sin certeza absoluta. Porque la vida jamás ofrecerá claridad completa. Siempre existirá riesgo, duda, incertidumbre. Y esperar seguridad total antes de moverte es otra forma elegante de permanecer inmóvil. Pero las personas que evolucionan entienden algo fundamental. La claridad muchas veces aparece durante movimiento, durante experiencia, durante práctica. No solamente dentro de la mente. Y eso cambia todo. Porque transforma inteligencia en herramienta de construcción, no de autosabotaje. Y aquí aparece otra verdad importante. Las personas inteligentes que logran paz interna normalmente desarrollan algo más allá del intelecto. Desarrollan conciencia emocional. Aprenden a observar pensamientos sin obedecer todos automáticamente. Aprenden a tolerar incertidumbre sin colapsar. Aprenden a actuar incluso imperfectamente. Y eso crea equilibrio enorme. Porque finalmente dejan de vivir atrapadas exclusivamente dentro de sus propias mentes. Y comienzan a participar realmente en la vida. Pero aquí aparece probablemente la verdad más incómoda de todas. El mundo está lleno de personas extremadamente inteligentes viviendo vidas profundamente infelices, no porque les falte capacidad mental, sino porque jamás aprendieron a dirigir conscientemente esa capacidad hacia construcción real en vez de destrucción interna. Y comprender eso puede cambiar completamente la forma en que ves el éxito, el potencial y hasta tu propia mente. Porque al final, la verdadera inteligencia no consiste solamente en entender el mundo. Consiste en aprender a no convertirte en el principal enemigo de ti mismo.